La mayoría de canciones que escuchamos usan sonidos del día a día. Por ejemplo, el sonido de un coche acelerando, el sonido de una alambrada o incluso el sonido de tenedores. No te lo creas, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a escucharlos que ya prácticamente pasan desapercibidos. Sin irnos más lejos, aquí en España llevamos ya muchos años escuchando este tipo de sonidos en la música urbana. Por ejemplo, en canciones de la Zowie o incluso de Bad Gyal. Pero me llamó muchísimo la atención lo que hacía Ralphie y Drami en la canción de Tangos de una moto trucada de Supernova. Porque muchos de los sonidos de la instrumental son samples grabados directamente con su móvil de cuchillos, espátulas, tenedores... Toda la cocina si hace falta. Hoy en día estos samples son tan importantes en algunas músicas urbanas que podemos incluso considerarlos como una característica en sí. Pero ¿en qué momento se te ocurre a ti incluir el sonido de un coche en una canción? Lo cierto es que aunque su uso actualmente está totalmente normalizado, esto no siempre fue así. Nuestro protagonista es un ingeniero bohemio en Francia. Toma ya, Pierre Schaeffer. Combinó su profesión de ingeniero con sus inquietudes artísticas y en la década de los años 40 realizaría una serie de experimentos sonoros que se conocerían como música concreta. Este nombre es importante. Esta música consistía en utilizar sonidos grabados de la vida cotidiana y manipularlos mediante distintas técnicas, poniendo los sonidos al revés, ralentizándolos, acelerándolos, todo esto para crear una composición. No se llamaba música concreta porque se estuviese refiriendo a sonidos concretos, sino al método de hacer música que era totalmente diferente al de la música habitual o música tradicional. Lo importante es que a diferencia de cómo se venía haciendo en la música tradicional, que pasa de la partitura a la ejecución, el proceso en música concreta pasa de los sonidos a su organización. Esta concepción de la música era totalmente revolucionaria y chocaba directamente con las normas de la música académica que era la que predominaba en aquel entonces. Junto a sus alumnos, Pierre Schaeffer terminaría de sofisticar los métodos de manipulación haciendo filtros de reverberación, filtros de eco, pero al final este movimiento tenía una concepción de la música muy estrecha, porque se entendía en base a sonidos grabados, y las limitaciones de los formatos tecnológicos de la época pues no ayudaron mucho, porque al final ellos trabajaban con cintas electromagnéticas y los escasos filtros que ellos conocían, así que nuestro pobre Schaeffer murió pensando que había fracasado. Se refería a él mismo como el desafortunado inventor, y llegó a decir que le tomó 40 años descubrir que nada era posible fuera del do re mi. En otras palabras, que desperdició su vida. Pero es que también tenía para los demás. Hizo grandes críticas a las grandes propuestas experimentales de John Cage y de Stockhausen. Mientras todo esto pasaba en Francia, en Alemania ya llevaban unos años haciendo sus pinitos con la música electrónica. Pero sí que destaca una fecha en 1949. Cuando Meyer Epler plantea una visión de la música electrónica mucho más profunda. Básicamente se planteaba sintetizar sonidos de los circuitos electrónicos para hacer música. Una concepción muy distinta a la de la música concreta. Pero para mí una cosa que une ambos movimientos es la intención. La intención de cambiar, de replantearse el concepto de lo que es música e incluso de lo que es el arte. Cosa que hasta el momento no se había hecho. Incluso en algún momento se llegaron a cruzar ambos movimientos. Stockhausen, aunque es considerado como uno de los grandes músicos electrónicos, también hizo sus pinitos con la música concreta. Y es que cuando se enteró de que Pierre Schaeffer estaba haciendo sus cosas por Francia, pues tiró para allá. Entonces asistió un poco a ese desarrollo tan explosivo que tuvo la música concreta, pero también a ese estancamiento. Y cuando él vuelve a Alemania empieza a trabajar con la síntesis, pero le pasó un poco lo mismo, principalmente como consecuencia de las limitaciones tecnológicas que había en la época. Pero fue más listo y dijo, ¿cuál es la solución? Pues junto a las dos formas de composición. Y así tenemos el canto de los adolescentes, donde se fusionan las dos maneras de trabajar con la electrónica. A partir de la segunda mitad del siglo XX esto ya toma una complejidad enorme, así que nos vamos a quedar con una idea principal. Estos movimientos se estaban desarrollando en un círculo más vanguardista y estaba relacionado con las clases sociales más altas. En la cultura popular, tanto a nivel concepción como a nivel práctico, todas estas consideraciones son inexistentes. Quizá uno de los primeros ejemplos de ese acercamiento lo tenemos en la intro de Doctor Who. Y es cierto que la BBC hizo un trabajo increíble por acercar este tipo de sonidos a la gente, donde por cierto el papel de las mujeres fue crucial. La cosa es que de una manera u otra estos movimientos terminaron por llegar a la música popular urbana. Y por supuesto lo que revolucionó el hip hop, el sampleo, que a ver si te suena. Es usar un sonido grabado como instrumento musical o dentro de otra grabación de sonido.
Suena un poco a música concreta, la verdad. Con esta misma dinámica se usaban luego las cajas de ritmo. Al final eran sonidos de batería y percusión pregrabados. Que esta gente se replantease lo que era la música y plantase cara a las normas que había establecidas, desembocó en que hoy en día no veamos extraño utilizar menajes de cocina para hacer una instrumental. Incluso llevar la voz a una concepción más elemental y rítmica, como los vocal chops, que básicamente es recortar el sample vocal en segmentos más pequeños y reorganizarlos de manera que se hace un patrón rítmico o una melodía. Un ejemplo que me gusta a mí de esto es Terapia de Choque de la Zoe, que está producido por Marc Luba y José Rivas. Ellos mismos dicen que cuando la produjeron tenían en mente esa concepción de música concreta. Los vocal chops forman parte de la instrumental durante toda la canción con distintas modificaciones, pero es que también se presentan en un plano más principal en algunas ocasiones. Y si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Eres un verdadero amante de la música. Así que si te ha gustado puedes dejar un me gusta por ahí y suscribirte para no perderte los siguientes que vamos a hacer.